no vamos a hacer nada sin que usted lo determine, lo que usted lo decida. Señor, háblanos a todos esta noche y permite que podamos aprender algo que verdaderamente desafíe nuestro corazón. Entramos al capítulo 2 del libro de Pedro. Y el capítulo 2, el número 2 y el capítulo 2 y el 21 anterior del capítulo 1 y el 20, eso no existe. Eso no existe en los originales. En los originales no existe esa clasificación de números. Esa clasificación de números se inventa hace bastante tiempo para, lógicamente, facilitar el hecho de que la gente pueda encontrar los versículos, los textos y los diferentes capítulos, lógicamente. Esto nos lleva a entender que si analizamos lo que tenemos en la pantalla, fíjese que en el verso 19 de la semana pasada tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y noten que el cierre del capítulo 1, Pedro nos da una responsabilidad con relación a la palabra profética, que es la palabra escrita, que es la palabra que todos entendemos, que necesitamos, que estamos siempre buscando. Como antorcha que alumbra en oscuro, dice, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Pedro nos anima y nos desafía y nos orienta a que nosotros tengamos bien claro que esa palabra profética lo que pretende es hacernos útiles. Pero ante todo entendamos que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La semana pasada vimos estos textos y una de las cosas que analizamos con respecto a esto tenía que ver con el hecho del valor del texto escrito, de que ustedes me logren entender cuando yo les digo que el alma del ser humano fue diseñada para la palabra de Dios, para lo espiritual, para las cosas de Dios, para que Dios construya la vida del ser humano, para que Dios sea parte de todo y sobre todo más después de la caída, cuando el ser humano pone a Dios por otro lado. Y cuando sucede de esa manera, lo que hace la palabra es simplemente llenarnos, enseñarnos, formarnos, porque nosotros vamos a construir nuestra vida a partir del pensamiento socializado de donde nosotros pertenecemos. Y entonces crecemos y dentro del sistema cultural, social en que crecemos, estudiamos y nos preparamos en la escuela, el colegio, lo que sea. Pero no salimos de la burbuja del ser humano, y cuando estamos hablando de esto es importante entender que la sabiduría viene de Dios y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y que nosotros no alcanzamos sabiduría a partir simplemente de una universidad o de un idioma o de otro idioma. No, la sabiduría viene de Dios, y una persona que intelectualmente esté formada no garantiza que necesariamente sea sabia. Y yo quisiera que por favor usted lo tenga muy claro. Usted lo tenga muy claro. Entonces, si nos vamos al anterior, noten que tenemos también la palabra profética más segura. Ya lo dijimos, ¿verdad? Eso viene del 19, el 20, el 21, y luego pasamos al 2.1, que es simplemente la continuación de la carta, y él dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Hablando del pasado, falsos profetas entre el pueblo. Cuando ustedes les digan, es que fulano de tal es profeta, noten que hasta Pedro está diciendo que en los tiempos nuestros lo que se van a levantar son falsos maestros, porque en el tiempo de ellos había falsos profetas. La autoridad de la administración de la palabra sí estaba muy vinculada al ministerio profético.
ministerio profético guiado, inspirado, manejado totalmente por el Espíritu Santo, no por las ocurrencias de un hombre que dice que ya saqueó la guía profética del año 2021. Y nadie habló del COVID, eso fue lo más raro. Dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró y trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán, esta versión es la versión, esta es la versión, le voy a decir, sensualidad, dice la Biblia de las Américas. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Ok, esta es nuestra introducción. Yo quisiera, regálame un segundo. Yo quisiera aclarar algunas cosas porque para mí es importante. Regálame un segundo nada más para que el aparato me dé la oportunidad. Quiero aclarar que nosotros en Olivo Verde no estamos y no somos jamás el heraldo de todo lo sano. Nosotros no somos el heraldo de todo lo sano. Y tampoco pretendemos bajo ninguna circunstancia. Un segundo. Nosotros no somos el heraldo de todos los sanos, no lo somos. Toda persona que abra la boca para hablar, exponer, está sujeta a error, hermanos. El error en una exposición bíblica, el error en una enseñanza bíblica es muy propenso. A mí, don Luis Cordero y Francisco y otros hermanos me dicen, mira, perdona, pero es que ese que dijo eso no fue Winston Churchill, fue Pablo. O sea, me corrigen, me dicen, Fede, no fue así. O sea, y yo les agradezco montones porque me equivoco y 1000 veces me equivoco. Y esos son errores. Si la gente escucha algo que viene del pastor o del que está exponiendo aquello y lo plantea sobre la idea de que lo que está exponiendo es absolutamente correcto, y eso no es así. Perdón que lo mencione porque la gente le tiene mucho cariño, y yo también, de hecho lo conozco personalmente. Pero por ejemplo, una de las razones por las cuales le tengo muchísimo respeto a Armando Alducin es porque Armando Alducin dice cosas a veces que no tienen fundamento. Y entonces yo le tengo mucho respeto porque como yo no sé sobre qué está afirmando las cosas y no cita la fuente, entonces es un poco delicado. Y yo, cuando él dice algo, yo le digo, podría ser. Le tengo un profundo respeto a eso porque no puedo corroborar que lo que esté diciendo sea así. Hace un tiempo escuché un material y estaba un amigo mío que es agrónomo. Y él me decía, mira, él está haciendo una afirmación sobre la genética de las plantas y los que no, nada que ver, anda muy largo de una realidad. Y entonces yo dije, es como la cuarta o quinta vez que escucho cosas en ese sentido. Y lo interesante no tiene nada que ver con la Biblia, son las cosas que él afirma que lo hacen ser muy, muy particular. También hay errores de interpretación, gente. Yo o cualquier otra persona podría interpretar mal el texto, y la Biblia solamente tiene una interpretación. Tiene 8 millones de aplicaciones, pero solo una interpretación. Existen errores de aplicación. Los errores de aplicación son muy comunes. Por ejemplo, ¿dónde se da mucho error de aplicación? Se da mucho error de aplicación, por ejemplo, en los temas relacionados con pareja. Porque dentro de la tradición, casi se me cae el aparato. Dentro de la tradición que nosotros siempre hemos tenido, se nos ha dicho que de alguna forma
una relación, un matrimonio no se puede disolver y que la persona que se casa con la otra persona, y es cierto, la palabra lo aclara, la palabra lo dice, pero por ejemplo la Biblia también dice claramente que ninguna persona, ningún hijo de Dios debe de estar bajo servidumbre de otra persona. Claramente. Entonces, ¿qué pasa? Que los errores de interpretación son muy comunes con respecto a las cosas. Entonces, como yo les conté una vez, vi un muchacho que inclusive pareciera que se iba a suicidar, dijeron un montón de cosas. Cuando yo hablé con él, le digo, pero el problema es que estás hablando de algo que no existe, que se llama autoestima, eso no existe. O sea, ¿de dónde sacaste eso? Me dice, a mí el psicólogo me lo dijo, yo tenía problemas de autoestima y el papá todavía, hablé con él hace poco y me dice, él es una persona nueva, se quitó ese peso de encima. Hermanos, se puede incurrir en terribles faltas de agresión de género, se puede incurrir en cosas terribles, en el Paco y Lola, mamá la masa, papá lee, o sea, se puede incurrir en cosas horrorosas. Y yo quiero que usted me entienda que este tipo de errores son comunes todos los días en cualquier persona que está haciendo una presentación, una disertación, que está presentando un texto bíblico. Una vez, un sábado en la noche, que teníamos un culto, yo empecé hablando de Mario Bergoglio y empecé diciendo que Mario Bergoglio había afirmado que todos éramos hijos de Dios y que esa afirmación definitivamente no está a favor de la Biblia, no lo dice la Biblia. La palabra de Dios no dice en ninguna parte que todos seamos hijos de Dios. Y había una señora que la habían invitado y hoy ustedes no saben todas las matráfulas que habían hecho para poder llevarla a la iglesia, y se hizo un problema por lo que yo dije. Y la verdad es que tampoco uno puede estarse fijando si lo que uno va a decir es susceptible para todas las personas, entonces uno no diría nada. Pero la verdad es que también uno puede tener cierta reserva en el uso, el mismo manejo, en cómo dice las cosas y hasta decirlas de otra forma. Aquello fue un desastre. Una cosa es un error u omisión, y hasta la forma, el modo de las palabras, la manera en que uno dice las cosas, iglesia. Pero otra cosa es no saber, y una cosa es no saber y errar, y otra cosa es sabiendo. Puedo usar lo que sé para obtener de ustedes dinero, honor o poder. Cuando yo estoy pretendiendo obtener de ustedes lo que Dios a mí no me ha dado, yo necesito que por favor abramos los ojos y nos demos cuenta de que eso no puede tener nada sano. Cuando yo tengo que hacerlo a usted vivir una experiencia de algo que yo supuestamente viví, y esa experiencia es la experiencia que usted tiene que vivir hablando, diciendo aleluya 1000 veces bien rápido, ¿verdad? Por ejemplo, como en el tiempo de Enrique Montero, que le decían a uno, grite aleluya 1000 veces rápido y verá que hablen lenguas. Hermanos, yo les digo con todo mi corazón que definitivamente cuando usted escucha que algo es extraño, hace unos días me dijeron que en una congregación aquí en San Ramón, usted tiene que pedir permiso para tener novio o novio, y para pedir permiso, la persona que le pedía permiso yo tenía que decirle a la persona, mire, Alan Esteban, es que el pastor me mandó a hablar con usted porque nosotros queremos ser novios. Entonces Alan Esteban cogía como una semana, y a la semana él tenía que traer una palabra rema. Y yo oí como la palabra rema, ¿y eso qué es? Y la palabra rema es la palabra que la persona le da a aquella persona para poder afirmar si él puede o no tener novio, y si es un noviazgo que conviene. Perdón, eso se llama brujería. Eso no funciona así, jamás. Eso no funciona de esa manera. Uno no se puede meter en donde los papás, si la persona es mayor de edad y tiene que decir propia. Pero si los papás dijeron que sí y están de acuerdo y permiten una relación, mientras las personas no hagan delante del resto de las personas en la iglesia algo indebido, no tiene una injerencia en muchas cosas. Entonces yo quisiera esta noche, con todo el amor del mundo, tratar de explicar que estamos sujetos a los errores de exposición
y errores de intención, y los errores de exposición son muy válidos, y algunas veces como para justificarme voy a decirles que esos errores de exposición no son necesariamente intencionales. Hoy, cuando estaba imprimiendo el folletito del fin de semana sobre la Trinidad, que está impresionante porque vamos a ver, bueno, si Jesús es Dios y Él es parte de la Trinidad siendo Dios, pues también es omnipotente y omnipresente y todo igual, ¿cierto? ¿Hay pruebas de eso? Sí. Eso es lo que vamos a ver el fin de semana, si Dios lo permite y nos deja llegar. Pero hermanos, es increíble ver cómo de alguna manera pues las cosas se ven de una forma muy superficial de algún sentido. Por otro lado, yo quiero afirmar algo, y es que a nadie le gusta vivir mal, a nadie, a mí tampoco. Y cuando le dicen a uno, es que ¿cómo es posible? Yo digo, qué raro, ¿será que es que yo soy raro? Pero cuando le dicen a uno, dices que ¿cómo es posible que haya hermanos de la iglesia que lleguen en este tipo de carro y yo tenga que coger un taxi para ir a la iglesia? Y yo, ¿qué eso qué tiene que ver? No entiendo qué tiene que ver eso, no entiendo. A mí no me cabe en la cabeza qué tiene que ver esa expresión de una persona que diga que Enrique y que Luis y que el otro van en Toyota y el otro va en Mercedes y el otro va y yo voy en Uber. No, yo no entiendo eso. Y cuando la gente empieza a escuchar estas cosas es cuando tiene que abrir los ojos y darse cuenta de lo que hay. Pero vean lo que está en la pantalla. Pedro afirma que lo mismo le sucedió en el pasado, sucederá también ahora. Pedro está afirmando que eso tiene que darse, que es una necesidad que tenga que darse las cosas de esa forma. Lo otro es que se está hablando de dos categorías. Él hace referencia a profetas y es muy interesante que él diga, en el tiempo de ustedes los maestros son los que los van a engañar. Y ¿por qué maestros? Bueno, pues una de las cosas es porque la gente le va a dar mucha importancia a lo que de alguna forma quiere aprender. De los maestros es fácil cualquiera, podría enseñar cualquier cosa, sea o tenga la intención que tenga. Pero cuando usted, por ejemplo, se ciñe en que hoy hay profetas, sí. ¿Y cómo funciona el don de profecía? El don de profecía funciona estricta y completamente ligado a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Qué hace una persona con el don de profecía? Tiene la capacidad de poder encontrar los textos bíblicos que esa persona necesita de una u otra manera. ¿Qué significa eso? Significa que esa persona está en la capacidad de poderle dar a esa otra persona no sé, lo que necesite darle, lo que quiera darle, lo que Dios le esté proveyendo, lo que Dios le esté... y eso es sumamente importante. Eso es importantísimo. Yo sí creo que hay un don profético activo en este momento. Y el don profético activo está absolutamente vinculado con el manejo, el uso, el estudio y la profundidad de la palabra de Dios. Si yo no sé si no es eso, porque lo que el texto dice es que el don profético lo que hace es animar, lo que hace es apoyar, lo que hace es discernir, o sea, lleva a la persona sobre una realidad que nunca la puede sacar de lo que la palabra verdaderamente está tratando de mostrarnos. Entonces sucede que segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, Pedro utiliza unas frases, unas palabras, que es lo que quiero que le pongamos atención. Dice, se levantarán falsos profetas entre el pueblo. Para empezar, yo tengo preguntas que hacer esta noche. ¿Usted se siente parte de algún pueblo? ¿Usted realmente considera que es parte del pueblo de Dios? Y yo lo digo esto
con todo el respeto del mundo, pero quiero que usted me capte, si realmente usted lo puede ver como yo lo estoy viendo. Porque Pedro hace afirmaciones que creo que están relacionadas únicamente con gente que es salva. Y lo voy a decir ahora y lo voy a decir después. Yo no puedo dar fe, escúchenme, por favor escúchenme. Yo no puedo dar fe de que usted sea salvo. No puedo. Solo Dios puede hacerlo. ¿Por qué estamos juntos? Porque creemos en el Señor y por la fe, juntos, perseverando, uno va viendo el fruto del Señor. Pero solamente el Señor sabe quién es. Entonces, fíjese que en esta expresión de don Pedro, donde él inicia el capítulo 2, hace afirmaciones como esas: se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Y él parte, gente, de la realidad de que estamos entendiendo que hay un cuerpo, de que somos de alguna forma parte de ese cuerpo, los cuales encubiertamente, y aquí viene algo que también me llama poderosamente la atención, dice, introducirán herejías. Si alguno tiene acceso a mi cuenta de Facebook, vea la publicación que hice sobre la señora Omaira de Font. Lo que hice fue simplemente compartirlo. La señora dice que fue una iglesia bautista y que en la iglesia bautista estaban cantando a Dios a la gloria y que la gente estaba como muerta. Y que cuando ella predicó la gente lloraba y la gente se tiraba al suelo, brincaba y hacía un montón de cosas. Y qué triste escuchar eso en este momento, gente, qué triste. Pero sí, empecemos a notar lo que está diciendo Pedro en el primer versículo. Dice que habla de entre el pueblo. Dice entre ustedes. Dice introducirán herejías. ¿Para usted qué es una herejía? ¿A usted le preocupa saber de alguna forma si está entendiendo qué es una herejía o no? Yo le puedo decir que una herejía es algo que definitivamente no solamente contradice la palabra, sino que va contra toda naturaleza de Dios y sobre todo pues lo que busca es desviar y engañar a las personas. Eso es una herejía. Hermanos, pero yo he escuchado gente, no tanto en Olivo Verde, pero yo he escuchado gente que le siguen diciendo al marido y le siguen diciendo a la doña y le siguen diciendo, la sangre de Cristo me lo cubra. Hermanos, qué peligroso, por Dios. La sangre de Cristo me lo cubra. La sangre de Cristo aquí. Hermanos, son herejías. Pero una de las cosas que pienso que es importante entender es que hay un principio que se llama principio de Overton. El principio de Overton dice que las cosas se van degradando al punto que se van aceptando y que las cosas que al principio no se reciben y no se aceptan se van haciendo cada vez más comunes simplemente porque son comunes, al punto tal de que por principio de Overton cosas que no se aceptaban en el pasado simplemente hoy se aceptan sin ningún reparo. Eso es lo que dice este investigador, que me parece interesante, que para mí eso se cumplirá solamente en la iglesia. ¿Por qué? Porque el único referente que usted y yo tenemos es la palabra. Pero si usted quiere tener amuletos, y usted quiere creer en cosas, porque usted dice que a usted le sirvieron, a usted le funcionaron,
Yo pongo un vaso de leche debajo de la cama para que la leche purifique, porque la palabra dice fluirá leche y miel. No friegue. ¿Cómo fue que dijo? Decía que él, yo oro en dólares para que yo oro en inglés para que la bendición sea en dólares. Y todas esas cosas son herejías. Pero el punto aquí no es dónde encontramos, y si encontramos a Sixto Porras o encontramos a Rodolfo Arias diciendo herejías. Ese no es el punto. El punto es cuántos de ustedes, amados hermanos, están expuestos, creen herejías, y cuántos de ustedes genuinamente están preocupados en su corazón porque el único filtro que los lleve a ustedes y los acerque a la palabra de Dios sea el Espíritu Santo. Vean. Para darme cuenta si algo es una herejía, yo tengo que ser capaz de conocer la verdad. Para poder conocer la verdad, esa verdad que me libera, la verdad no es información. La verdad no es información. Y una de las grandes cosas que tal vez no se tienen claras es que cuando yo sigo viendo la verdad como información, yo no necesito ninguna verdad, yo estoy bien. Entonces la pregunta esta noche: ¿a usted le interesa la verdad? Sinceramente le interesa la verdad. Si la palabra dice que la verdad de Dios libera, ¿de qué deberíamos usted y yo ser liberados? No, yo de nada. No, yo de nada. Nada. Tuve la oportunidad de ver un par de capítulos de la serie, una serie de un narcotraficante. Y es interesantísimo porque él decía prácticamente que lo que él está haciendo era creando fuentes de empleo, creando fuentes de empleo, permitiendo que la gente tuviera un estatus de vida, permitiendo que la gente pudiera alcanzar sus sueños. Y cuando uno oye eso, uno dice, claro, la justificación de lo que él está diciendo que hace, por razón se defiende a capa y de espada en la forma en que lo hace. Pero yo quiero que usted vea esto. Solamente hay 3 formas de entrarle al texto bíblico. 3. La primera es como lo hace el diablo. El diablo agarra el texto bíblico y le dice a Jesús: pero mira, Jesús, no es cierto que si vos te resbalas aquí te atajan. Tírate. No es que escrito está. Usar la Biblia para beneficio propio, para algunas cosas, usar el texto bíblico para tener un buen mensajito que enviar, decir algunas cosas, todo lo puedo en Cristo que lo fortalece. Tenga fe, mándese, tranquilo. No confiese el cáncer, no lo confiese. Porque todo lo que se ate en el cielo será atado en la tierra. Y entonces es ese tipo de cosas. La palabrita, suélteme una palabrita. Y yo quisiera que esta noche usted me capte que esa es la primera forma en que muchos de nosotros abordamos el texto. La segunda forma es los oidores. Dice la parábola del sembrador que son gente que llora, que dice, qué lindo, esto es para mí, esto es. Qué belleza. Pero como usted no se puede contar. Usted es peligrosísimo, toda la familia suya se está perdiendo y como usted no se puede contar. A usted le fascina la Biblia, le encanta la palabra de Dios, su familia se está perdiendo, pero con usted Dios no cuenta. Explíqueme eso. Es que la gente, uno no tiene por qué andar en una fiesta, en una reunión con la familia, jugando repugnante, hablando de la Biblia. Estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Por cuánta de esa gente está usted orando para que Dios lo use y le permita y sea Dios quien haga el momento para que pueda darse una situación donde usted sea de bendición, o usted sea lo que sea para que esa persona se acerque al Señor? Por ejemplo, la palabra dice que las segundas personas que están con el texto son los oidores. Lloran, se alegran, disfrutan aquello.
Y luego dice que están los terceros, los que escudriñan y verifican la palabra. Yo no sé quién nos dijo a nosotros que nosotros podemos solamente leer la palabra y nada más, porque estamos hablando de herejías. Pero ¿cuántos de ustedes están preocupados por las herejías? ¿Habrá o no habrá elegidos? ¿Cómo sabe usted que todo lo que Federico Acuña habla en Olivo Verde es verdad? ¿Por qué? ¿Cómo sabe usted que es verdad? ¿Cómo sabe? Usted se ha puesto a agarrar las hojitas esas y dice, mira, aquí puso mal esto. ¿Quién sabe qué será que le gustan? Si yo tengo razón y usted no es salvo, usted lo que es un simpatizante antagónico. El simpatizante antagónico no quiere ser católico, ni quiere ser evangélico. Ya anduvo por la parte evangélica y la parte católica, y en la católica se obstinó de lo que fuera, y en la evangélica se obstinó de lo que fuera, pero el problema con usted y el problema a lo mejor conmigo es que no somos salvos, pero andamos buscando quién sabe qué. Entonces, si no somos salvos, por ejemplo, y yo tengo razón, usted se va a ir al infierno, escúcheme. Usted se va a ir al infierno porque a usted no le interesa profundizar en la palabra que lo va a liberar a usted y a mí. Y entonces, avanzo, vea. Estamos hablando de la salvación de su alma. Yo le pido a Dios que con todas las personas, primero que yo llegue, muy feo que no llegue, pero que todas las personas que han estado con nosotros nos podamos encontrar cara a cara en el cielo y podamos decir, aquí estamos juntos, hermanos. Cuando la tía Luzania se murió, no sé si alguien se acuerda de tía Luzania. Cuando tía Luzania se murió, la tía Luzania era la mamá de la tía de Macho, de Luzania Orozco. La tía Luzania fue de las señoras que estaban en la congregación cuando yo llegué. Tal vez unos meses antes de morir, la tía Luzania me dice, yo soy una vieja. Dice, pero le doy gracias a Dios de saber que yo puedo confiar ciegamente en la Biblia. Yo puedo confiar. Y yo dije, esta señora se salvó. Su confianza, su vida, su realidad, La tía Luzania tiene una historia muy fea, muy rara. Cuentan aquí en San Ramón que el esposo de tía Luzania era un hombre blasfemo, un hombre grosero, malcriado, y que blasfemaba contra Dios horrible, decía cosas espantosas. Y que en una Gato cambronero. ¿Perdón? Gato cambronero, y es cierto. Es cierto. Esta es una historia que me la cuenta a mí un familiar, hermanos, y me dicen que era un hombre blasfemo, malcriado, cochino, que blasfemaba en contra de Dios. Ese hombre aún está vivo. Y es un hombre que quedó mudo en un derrame que le dio. Y quien lo cuidaba era la tía Luzania. Y un par de veces que hablé con ella, ella me decía a mí, esto me tocó hacerlo, esto es lo que voy a hacer. Entonces la pregunta que yo quisiera esta noche, antes de seguir con el capítulo 2 del libro de Pedro, es, ¿usted es salvo? Dice la Biblia que aquí estamos hablando de gente que entiende que se están colando herejías. Y que las herejías yo tengo capacidad de filtrarlas, pero no porque el pastor mío me enseña la Biblia, sino porque yo tengo algún interés en que esa Biblia forme mi vida. ¿O no? Y creo que es el punto donde yo quisiera que por favor esta noche sea la reflexión, porque el capítulo 2 se la va a tirar ahí para caer en el 3, pero es una plataforma donde le está diciendo a la gente, ¿qué cuentas se van a dar ustedes de herejía? Y pensando en Colacho. Bueno, Colacho estaba el día del pesebre. Al ver el frenesí, la locura de la gente que no nos excluye a nosotros. Yo ayer andaba en San José y tuve que pasar a comprar una cosa en un lugar,
y uno se queda viendo, uno se emociona, uno quiere tener plata, uno quiere comprar esto y comprar lo otro. Todos somos así. Pero aquí Pedro está diciendo, vean, se van a colar herejías. Alan Esteban, ¿usted entiende que es una herejía? ¿A usted le interesa saber si eso será herejía o no? ¿O es que herejía simplemente es, si me piden plata, no me cuadra. Si me tiran al suelo, no me cuadra. Perdón, superemos eso, nosotros no somos así. Hoy me contaba Rigo que una señora estuvo el fin de semana en la iglesia. Digo, Rigo, dígale a la señora que llegue, que no se asuste. Que no es que nosotros no estamos muertos, somos así. Y amamos a Dios y lo estamos buscando con muchísima pasión. Pero la pasión no puede estar por encima de la vivencia real de lo que entendemos que es Dios. Si alguien quiere brincar y levantar las manos en Olivo Verde, que lo haga, por favor. La cosa más bella del mundo, poder vivir esa experiencia. El problema es que esa persona crea que esa experiencia lo es todo. La salvación no es portarse bien, iglesia, y ser bueno. La salvación es hacer todo lo que sea necesario para tratar de agradar a Dios. Todo. Si una persona no es salva y su interés es mejorar su carácter, va a seguir enfocada en buscar todo aquello que le haga creer que está mejorando su carácter. Entonces a mí me llaman y me dicen, un pastor amigo me dice, mira, mándame algo sobre inteligencia emocional, porque voy a la iglesia, la agarro en enero. Le digo, ¿para qué vas a hacer eso? Le digo, no hagas eso. No condenes el corazón de las personas que Dios puso en tus manos. No hagas eso. Sí, yo los voy poco a poco y los meto en la Biblia, yo, no friegue, pobre gente. Hoy pasó una situación con el papelillo ese, les estaba contando el papel que estamos haciendo para el asunto del fin de semana. Y el papel viene con un error. Y el error no fue mío, pero fue un error que yo también se me fue. Y entonces me dice la persona, pero usted, ¿cómo se fija en eso? Le digo, porque la gente que a mí me va a escuchar, a mí me inquieta lo que yo les voy a dar, porque yo no puedo jugarme el chance de darle a tolillo con el dedo a la gente, porque tras de que soy un jupón, y soy un mulo, y soy un chancho, todavía lo que yo hable, lo haga a la ligera. O sea, que el barco se hunda, que el capitán se quede, pero que la gente se salve. ¿Sí me doy a entender? Hermanos, por favor, o sea, la gente cree que porque yo tengo un mal carácter, ya me lo están arreglando, y estoy yendo a la iglesia, y entonces ahí me están dando algunas cosas. Hermanos, el asunto no es cambiar, es dejar que Dios haga conmigo lo que tiene, y a algunos no nos da la gana. A algunos lo que nos ha hecho daño, terrible daño, ha sido la religión. Sabemos que somos malos, chanchos, groseros. Pues la palabra dice que somos depravados y aún así no hay cambio. No hay nada de Dios. Dios no está mejorando ningún modelo defectuoso. Quítese eso de la cabeza. Diga lo que yo lo dije. Yo sí lo dije. Dios dice la palabra que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Dios no está mejorando a nadie. Dios no está mejorando a nadie. La intención de Él no es mejorarle el carácter a Carlos ni a Federico. No se puede. La intención de Dios es simplemente someter nuestra vida a la obediencia del Señor para que no nos matemos, para que no nos enfermemos, para que no entremos en procesos de autoeliminación innecesarios. Dios no está cambiando a nadie. Ese no es el negocio de Dios. El negocio de Dios es simplemente formar la imagen de Cristo, porque la imagen de Cristo, acuérdese, cuando usted llegue delante de San Pedro, el pasaporte que usted enseña en ese momento no tiene la foto suya, tiene la foto de Cristo, no la suya.
Cuando usted le pida pasaporte, usted enseña pasaporte y usted dice, sí, aquí estoy. Y si aparece la foto suyas, lo dejan ahí, ¿no me entiende? Es que yo tengo una licenciatura. Es que hablo japonés y hablo, aquella cosa, ¿cómo se llamaba? Mandarín. Ajá, ¿sí? Y ok, sí, vaya, siéntese allá, en aquella banquita, es que ahí ya viene la microbús que va para el La otro llamó lado. hasta dormir. Ya viene la microbús que va para el otro lado. No, mira, me preocupó que se durmiera tan temprano. Steven, Estaba tocándola a ver si la tenía fiebre. Steven. Vean. Entender la introducción que Pedro hace a continuación del capítulo anterior nos obliga a pensar si esa palabra me vincula a mí. ¿Cómo me vincula a mí esa palabra? ¿Cómo me vincula? ¿De qué manera me vincula? Dice claramente de que vendrán engañadores y vendrán falsos profetas y falsos maestros. Pero falsos maestros, yo me puse a pensar, pero falsos maestros, pero empezaré por entender si lo que yo realmente creo es lo que hay que creer. Y eso es fundamental, eso es clave. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Usted es pueblo o es un asistente a una reunión por semana y usted va ahí, usted que es aquí en alguna parte, porque no es muy feo que pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató. Herejías destructoras. Yo no veo que haya una herejía buena. No veo que haya una herejía buena. No porque Federico Acuña diga que algo es palabra e insista en eso, no significa que siempre tenga la razón, hermanos. Y que solo crea y que solamente usted eso deba de saber. Usted tiene que verificar, corroborar y comprobar. Porque ese puede ser el momento en que el Espíritu Santo realmente le hable. Por favor, eso es como cuando usted va a la universidad o usted va en el colegio y usted llega y vaya repitiendo y no hay forma y sigue con matemáticas o sigue con ciencias y no hay forma y no le entra y no le entra y no le entra y usted no hace nada y usted se queda ahí y usted no hay nada y yo hice 5 veces mate financiera. La 5ª vez me dice el profesor Acuña, ¿usted está claro de que a usted le interesa esto? Le digo, sí, profe, pues que yo soy bruto. No sé, yo al final pasé y yo creo que lo que pasé fue porque lo entendí. Pero, y perseverancia, no, hombre, lo que entendí era que yo estaba destinado, mi corazón estaba destinado a servir de otra manera. Qué fácil es cuando necesitamos a Dios. Qué fácil es cuando nos dicen que tenemos una bronca, que tenemos una enfermedad. Ahí sí somos otra cosa. Ahí la prioridad ya no soy yo. La prioridad es Dios. Porque necesitamos que Dios nos salve y nos ayude. Necesitamos su misericordia y su gracia. Entonces esta introducción al segundo capítulo de Pedro es porque dice que muchos seguirán su sensualidad. Muchos seguirán lo que se está dando. Y la gente simplemente se dejará llevar, como dicen, es que hablando de Dios, no importa si Buda, Dios, Mahoma, Buda, Dios, Mahoma, Baal, todo lo mismo. La gente dice que sí.
Mientras esté buscando a Dios y no ande en la calle en drogas, eso es bueno. Dele gracias a Dios. ¿Cómo es que dice el dicho? Mal de todos consuelo tontos. Es que yo no me acuerdo cómo es que dice. Muchos seguirán su libertinaje por causa de ellos. El camino de la verdad será blasfemado. Hay mucha gente convencida pero no convertida. Hágase la pregunta, ¿a usted le interesa saber qué es una herejía? ¿Usted puede identificar una herejía? ¿Usted sabía que en este tiempo la diferencia no está no está en encontrar? Muy fácil. A ver, ¿tú María más hermanos, sí o no? Bueno, la Biblia dice que sí. Sí, la Biblia dice que sí. ¿Eso la hace menos? No. Entonces, si yo enseño que María no lo hizo, entonces es una herejía. No, es que no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estaba viendo en un reportaje que vi sobre quién es el niño Jesús de Atocha. El niño Jesús de Atocha es el niño Jesús de los mineros. Y es un niño que durante la guerra entre los españoles y los moros, los moros que lograron poner bajo asedio a los cristianos, no dejaban que nadie pudiera, porque estaban presos y estaban asediados entonces solamente dejaban a los niños de las familias, solamente dejaban entrar a los niños de las familias en los campos donde los tenían a los cristianos. Y entonces vinieron los moros, cuando se habla de moros se dice musulmanes, vinieron los moros y como permitían a los niños, entonces los niños entraban con comida, con cosas para la gente. Alguien empezó a notar que un niño vestido de una forma muy particular siempre le regalaba pan, pero le regalaba a todo el mundo y le daba queso y le daba comida y todo el asunto. Y finalmente se dieron cuenta de que era el niño Jesús, que lo que estaba haciendo era ayudando a la gente en ese momento. Y de ahí nace la idea del famoso niño Jesús de Atocha. Y que es el patrono que le llaman de los mineros, que él quien auxilia a la gente en problemas de... Y usted me está oyendo y usted está seguido oyéndome y usted dice, ay, qué bonito eso, ¿verdad? Qué historia más bonita. Hermano, el problema con usted y conmigo son eso, exactamente. Que no filtramos nada, no, ningún filtro de nada, todo pasa. Pero es que el problema no es que estemos metiendo en la iglesia este tipo de cosas, el problema es hacer la diferencia entre lo bueno y lo de Dios. Y cuando estamos entendiendo que lo bueno se parece mucho a lo de Dios, qué complicado. Y nos la jugamos, vea lo que dice en la pantalla, llenando sus necesidades a puros consejitos y placebos, pero no pueden experimentar el poder del Espíritu Santo y su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, va dirigido a gente salva. Y yo le quisiera pedir a cada uno de todos los que estamos aquí esta noche, hermano, yo no puedo dar fe, yo no puedo hacerlo. Pero sí hay evidencias de la salvación, sí existen evidencias de la salvación. Su actitud ante el mundo, su actitud ante el pecado, su actitud ante la palabra, su actitud ante la oración, su actitud ante las herejías. Una vez se me acercó un señor en la iglesia, ya no está. Y no, lógico, que iba a estar, el interés era otro. Se me acercó un señor en la iglesia para decirme que por qué yo solamente hablaba de la Biblia, que por qué no hacía, que él me pagaba el especialista para que un domingo se hablara sobre nutrición. Como que si no hubieran cosas en este momento. Entonces, este análisis de primera y segunda, de versículo 1 y versículo 2 de Pedro, va dirigido a que si usted está interesado en poder entender si esto genuinamente es algo que usted quiere, le interesa
quiere verlo, quiere tomarlo en cuenta, no sé cómo decirlo, pero que entendamos que no podemos inventarnos lo que nos conviene, simplemente porque yo me quiero seguir justificando. La Biblia dice, unos somos oreja, otros somos nariz, otros somos manos. Inclusive las partes del cuerpo que son más delicadas o más vergonzosas, usa Pablo, ¿verdad? Las cubrimos, las tapamos porque representan para nosotros tal vez algo más, etcétera, etcétera. Y entonces, pues de alguna forma, eso es lo que tenemos que analizar en esta noche. Y que yo quisiera que, por favor, razonemos en que no se trata de ver la Biblia en si Pedro, cuando muere, lo crucificaron. ¿Cómo llega Pedro a Roma si estaba en Jerusalén? Bueno, la verdad es que parece que estaba en Éfeso y escribe desde Éfeso. Una pregunta, ¿de qué nos sirve esa información? Es información, hermanos. Es simplemente información. Dejémoslo aquí. Son las 9:10 de la noche. Yo sé que me están entendiendo. Yo sé que ustedes están captando lo que hay. Algunos hermanos, hay gente que yo no sé qué pasó. Se desaparecieron completamente. Y me dicen que es que no van porque se contagian, pero yo los veo en el banco. Miren, no hay peor cosa que un banco. Que no van porque aquí, porque allá. Y la pregunta que yo quisiera que esta noche nos hagamos todos es, ¿será que yo no soy salvo? ¿Será que a mí no me dijeron todas las cosas como tenían que ser? ¿Será que genuinamente yo no tengo ningún interés en que el asunto tenga mayor o me demande mayor responsabilidad? Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino a la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia harán mercadería de cada uno de ustedes, con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Y eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo por todo lado que la gente se ha convertido en... O sea, no es lo mismo don Lorenzo, que es un profesional que trabaja con el gobierno y que el gobierno le paga 6 cifras. No es lo mismo a Pancha, que trabaja en las casas, y no es lo mismo. Entonces hay que darle más pelota a don Lorenzo que a Pancha, porque Pancha no suelta, no da, y el asunto se convierte en plata. Pero hermanos, una pregunta, ¿usted por qué no se congrega? O sea, ¿qué lo hace usted tan importante que usted no necesita congregarse? Si todos tenemos las mismas broncas. Hijos, familia, responsabilidades, horarios, todos tenemos las mismas broncas. 1 hora a la semana. Ahora sí es 1 hora. Yo estoy fascinado. Le pido a Dios que nos siga metiendo en cintura con respecto a eso, porque me ha parecido muy bueno porque cantábamos 1 hora, hermanos. Imagínense, cantar 1 hora. 1 hora a la semana. Y tengo 850,000 excusas. Y lo peor es que me llaman y me dicen, iba para allá. Iba para allá, me dicen. Pero no ves que en ese momento, me cayó una gota de agua en la nariz. Y yo dije, no, viene el diluvio. Porque usted no se congrega. Congréguese.
venga a su iglesia o congréguese en un lugar donde usted pueda garantizarse usted mismo delante de Dios su salvación. Y la salvación no porque usted asista a esa iglesia, sino porque usted, la palabra de Dios le confirma a su espíritu, porque el Espíritu Santo está en usted, que usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios. ¿Usted por qué no se congrega? Me dijo un brother ahí, me dice, en enero, tengo torneos. La iglesia debería ser la excusa para faltar a todo. Y yo creo que eso tiene que desafiarnos el corazón, porque eso es lo que está haciendo Pedro. Vamos a entrar de hoy en 8 en el 4. En el 4 dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. Ahora, esto no nos vincula en el sentido de que no está hablando de que nosotros seamos los herejes, sino que son los herejes, falsos maestros que estamos siguiendo. Eso es lo que está diciendo. Pero yo creo que estamos viviendo en tiempos bastante delicados y no hay nada seguro, ni la pensión suya, ni su trabajo, ni el lugar donde usted está. Y algunos de nosotros piensan que porque nosotros tenemos habilidades y tenemos esto y hablamos esto y hicimos esto, todo está fijo, todo está seguro, hermanos. Hoy estamos llegando donde estamos llegando por la infinita misericordia de Dios. El país está quebrado, la economía está quebrada, la caja no va a aguantar 30 años más, hermanos. Yo le pido trato de conseguir para Ignacio una crema para las espinillas, porque cuando mi chiquito tenga capacidad de trabajar, ya la caja no va a existir, usted me entiende. Estamos mal educados. Y eso es lo que de alguna forma tenemos que entender. Y la respuesta soberana de Dios al mundo se llama la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor, no es ninguna otra cosa. Y la iglesia del Señor se hace iglesia en el momento en que usted empieza a meterse con la palabra y la palabra empieza a hablar a su corazón y usted se le para al pastor y le dice, no, ahí no dice eso. Ahí no dice eso. Un pastor que ustedes conocen, que ustedes lo conocen y la gente lo admira y lo tiran para arriba. Le digo, pero una pregunta, ¿pero cómo se le ocurre a ese señor hacer el horóscopo profético para el año 2021? Dice, tranquilo, ¿para qué te estresas por eso? Si no se cumple nada pasa. ¿Usted sabe lo que es contestar así? No.